¿qué tal? Vizcarra parece que gobernara dos países, uno en Miraflores y otro, el segundo país, que es el que está sufriendo virulentamente esta pandemia, el de la gente que no tiene AFP y a la que no le importa hipotéticas fechas de desescaladas económicas prematuras porque ya lo han perdido todo en estos días. A Vizcarra le ha vuelto la voz después de varios días de silencios, días, por cierto, en que se ha revelado la real dimensión de esta catástrofe que es imposible ya de disimular. Están siendo días durísimos y las ruedas de prensa del presidente ya no cumplen su función tranquilizadora porque no es momento de estar tranquilos, más bien se olfatea la desgracia y el descontrol. Pese a que el gobierno intentó negar que hubiera un colapso, ahí tenemos Iquitos, Lambayeque, los migrantes camino a sus pueblos, varias cárceles en el caos y ahora los mercados con mucha gente contagiada, 1 de cada 5 según el gobierno, en el caso del mercado de Caquetá, solo muestran lo contrario. Escucharlo es asistir a una constante paradoja. Por un lado, el presidente con 80% de aprobación, alguien realmente al mando, con su tripulación igualmente creíble y en sus puestos, que maneja muy bien la comunicación política y que se ha visto todos los videos de los españoles Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y por el otro el que tiene que dar explicaciones sobre la tragedia anunciada en un país que nunca se tomó en serio que un Estado debe trabajar para cuidar a la gente. A ratos, mientras lo oyes, llegas a pensar que gobierna España o un país por el estilo y no el Perú. Y que Perú ya lleva semanas superando el virus cuando acaba de iniciar el ascenso más tremendo hacia el pico mayor del coronavirus. Irrealidad, eso es lo que transmite Vizcarra. Por un lado, sus ministros anuncian que habrá flexibilización para el transporte de la gente que está migrando internamente porque no les queda otra, pero agregan que la movilidad de la gente es la movilidad del virus, como es algo probadísimo ya. Y que nadie se va a mover sin pruebas rápidas cuando sabemos que las pruebas rápidas ni se están haciendo todas las necesarias y además tienen un margen altísimo de error. En todas partes del mundo los negativos con síntomas son tratados como positivos, pero de eso no se dice nada. Mientras tanto, un medio como IDL ha hecho el esfuerzo por investigar cifras mucho más reales, llamando a crematorios, llamando a funerarias, y la realidad es mucho más oscura de lo que se nos cuenta. Algo que se ha hecho en otros países para hacer una comparativa más cercana a la realidad es ver las estadísticas de cuántas muertes totales suele haber en promedio en esta época del año, en el Perú pero sin pandemia, y ver en qué porcentaje se ha exponenciado ahora con pandemia. Eso ayudaría a tener al menos una aproximación. El propio presidente ha dicho que ellos solo cuentan muertos que fueron diagnosticados con COVID como en todos los países, pero en Perú no se hace la cantidad de pruebas que en los países con los que se compara, ni tienen que reconocer que le quedan 20 camas UCI para todos los pacientes de Lima. ¿Qué podemos pensar de esto? Que es algo completamente increíble. ¿Qué más ha incrementado esta sensación de delirio presidencial de su última rueda de prensa? Hablar de reactivar actividades económicas productivas ya a pocos días, ¿no? En una semana. Que sean seguras, dice. Cuando acabamos de saber que en la minera Antamina, por ejemplo, que ha seguido operando en toda la cuarentena, tiene a un montón de sus trabajadores infectados. Ahí, en la economía, el gobierno quiere ir corriendo, ¿no? Abrirlo todo. Y eso que ya funciona el 50% de las actividades económicas como si nada. Pero, ojito, mientras tanto, sigue el toque de queda, porque para que siga funcionando la máquina, tienen todavía que contagiarse. Lamentablemente, muchos, parece decir, este sistema. Otra locura, hablar de soltar pronto a los niños, que ha sido una medida que se tomó en España hace unos días. Disculpas del vicepresidente de por medio a los niños, por cierto, y que viene a coronar unos días en que realmente ha descendido el índice de contagios y muertos en ese país. Insisto, no como en Perú, donde es cantar victoria antes de tiempo, y si fuera real que lo soltara, aún sería un enorme riesgo. Sabemos que intentan dar esperanzas, pero no hay que confundir a la gente. Deberían también dejarse de ese tonito de lo de ir a comprar camote y se lleven de yapa el COVID, porque es volver a la estrategia de responsabilizar a personas muy precarias de lo que está pasando. Lo de las cárceles, por otro lado, no hay quien lo maquille, presos contagiados, sin personal de salud, muriendo motines. Vizcarra tiene razón en decir que el hacinamiento de las cárceles no es de hoy, son cifras espeluznantes, ¿no? Donde debería haber 35.000, ha dicho hoy, hay 100.000 presos. Ese es nuestro país, gobernado por esa clase política a la que pertenece Vizcarra y que no hizo nada para cambiar en años ese abandono estatal desde la vuelta de la democracia, desmantelando lo público, que es lo único que salva las vidas de las mayorías.
Esperanza y cautela sí, pero transparencia también y sobre todo contexto y realismo. Somos un país que siempre está a punto de estallar en muchos temas que se han dejado a la deriva. Las cárceles es solo una. El gobierno está actuando y tomando medidas, pero no son suficientes y sobre todo no está encontrando la forma de estar a tono con el sentimiento general que es de enorme preocupación y de demanda en pleno pico del virus.